Carlos Carrillo nos atiende a esta hora desde la Unidad de Gestión de Riesgo. Don Carlos, buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo para usted, para su mesa y para todos los oyentes de Caracol, pues que acaban de escuchar durante una hora prácticamente pues todo lo que acaba de decir esta señora. Bueno, usted ha hablado de esta señora aquí en estos micrófonos mucho más de una hora. Muchas mañanas ha hablado usted de la señora. La señora ayer ya entró en un Pero yo hablo con pruebas, Julio. Con un colapso emocional y pues pasó lo que pasó. Se fue para el Gaula, dice que lo tiene denunciado usted, tiene denunciado a todo el mundo. En fin, creo que usted tiene todo el derecho a responderle. Lo escuchamos, don Carlos. ¿Cómo le pareció lo que dijo la señora Rodríguez? Vea, Julio, yo simplemente acepto esta entrevista por respeto a ustedes, al trabajo que ustedes hacen, y también para que no puedan utilizar la carta, ella y pues las personas que estén con ella, que no puedan utilizar la carta de que yo me estoy escondiendo, de que yo estoy ocultando algo. Aquí, pues, en estos micrófonos, la señora Angie Rodríguez hizo una serie de aseveraciones muy graves que además también la comprometen a ella. Parte de ese relato que viene construyendo ayer también en un medio abiertamente opositor del gobierno, de nuestro gobierno, pues parte de ese relato la salpica a ella también. Entonces, pues realmente yo lo noto aquí, pues es un desespero ante probablemente un entramado que se le va viniendo abajo y pues un castillo de naipes que se le va cayendo. Yo podría pues rebatir cada una de las afirmaciones que hace una por una, pero me parece que es algo incluso agotador con la audiencia. Pero hay cosas que a mí me parecen sumamente graves. Y pues cuando hablo de las cosas que puedo rebatir, es de las que dice contra mí. Yo no puedo, pues la señora Angie Rodríguez era directora administrativa de la presidencia. Ella estuvo en el despacho más poderoso del país durante alrededor de un año. Ella está muy cerca del gobierno y seguramente sabe de cosas oscuras que puedan pasar en el gobierno, porque es que en este gobierno, como en todos los anteriores, también hay corrupción. Pero doctor Carrillo, y algo que me parece muy problemático es cómo se asquea a la gente de la política con comportamientos como estos. Si ella tiene una denuncia, pues uno va a la fiscalía y la pone. Vea, lo que yo denuncié aquí, que pues, es una información que me llega a mí, pues yo fui a la fiscalía y puse la denuncia. Esta señora pues simplemente quiere generar una tormenta mediática para seguramente hacerle daño al gobierno a pocos días de las elecciones. Pero, doctor Carrillo, es que acá no importa dónde hizo la denuncia, es lo mismo que lo haya hecho en el medio que sea o en el minuto de Dios, porque es que lo que se está denunciando Félix, es muy grave. Y estamos acá, mismo, cada uno, pero es que yo sigo, Félix. Permítame, es que cada uno de ustedes sale a hablar de su propia cuota de lo que es corrupción. Es todo el gobierno. Es denunciar en la fiscalía. No, Félix, a ver, no es lo mismo denunciar en la fiscalía que denunciar en un medio de comunicación. Yo podría decirles a ustedes aquí en estos micrófonos, utilizando el comodín del presunto, presuntamente la señora Angie Rodríguez metió 400 hojas de vida en el DAPRE del hijo de Jorge 40, presuntamente. Yo podría decir eso. No lo diga así. Y entonces, dígalo si es así. Si lo digo queda el manto de duda, pero lo que pasa es que yo no lo puedo probar. Entonces, dejó el manto de duda. Cuando yo tengo algo que probar, voy a la fiscalía y pongo la denuncia. Y le estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Es que uno en un micrófono puede decir cualquier cosa, pero después lo tiene que sustentar. Usted sabe que, y además eso está haciendo carrera política en Colombia. Hay gente que está haciendo política en Colombia, por ejemplo, presentando un contrato de SECOP, diciendo, gran escándalo, un contrato de 50 millones de pesos, esto y lo otro, pero nunca termina en una denuncia de nada. Entonces, lo que ella está haciendo, y yo creo que hay una cosa, Félix, aquí que quedó bastante clara en la entrevista, y es, vea usted cómo en el momento en el que la contrapreguntan, pues ella pierde los estribos y sale corriendo a la entrevista. Una persona que no tiene nada que ocultar,
no tiene por qué salir corriendo de una entrevista. ¿Usted de verdad cree, Félix, que yo no tengo problemas de seguridad? ¿Usted vio cómo mataron a este señor Pechugas con el francotirador? ¿Usted sabe el riesgo que corre, por ejemplo, el señor Olmedo López y el señor Sneider Pinilla y por qué están recluidos con toda la seguridad en un recinto militar? Don Entonces Carlos, aquí, pues el relato que ella está tratando de construir ante el país, pues el país verá si lo cree o no, pero pues a mí hay muchas cosas de lo que dice que me cuesta creer. Y en lo que se refiere a mí, pues es abiertamente falso y si quieren ahorita con mucho gusto les doy detalles sobre ese punto en particular. pero es que hay un pedazo que usted pasó muy rápido, que esto tiene un propósito político de desprestigiar a un gobierno al que ella pertenece, donde estuvo en el DAPRE y después de un regaño que según ella fue en términos muy despectivos, la premian con el fondo de adaptación en contra de su voluntad, doctor Carrillo, causando el problema interno que usted nos ha contado. Entonces, ¿cómo se entiende que el gobierno tenga a una persona dentro del gobierno que por razones políticas sale en una emisora a decir todo lo que dijo? Pues yo creo que todo el mundo sabe, o si no lo saben, pues deben saberlo, que pues la señora ha tenido una carrera política que ha pasado por varios lugares, a pesar de su corta edad. Ella, tengo entendido, fue cercana a un ministro del presidente Iván Duque. Ella trabajó en una unidad de trabajo legislativo, pues bueno, una unidad de apoyo normativo, porque fue en el Consejo con un concejal de Cambio Radical. Ella es una persona pues que llega al DAPRE de una manera bien difícil de explicar, un cargo de semejante confianza, y ustedes saben, Julio, y los oyentes lo saben, que yo he sido crítico con muchas decisiones del presidente. Yo no soy obsecuente. Yo respeto al señor presidente. Yo le tengo una enorme gratitud por lo que ha hecho por las izquierdas en Colombia. Colombia era un país en donde, vea, yo no me voy a meter en el debate electoral actual porque no puedo, pero Colombia era un país en donde en el pasado un candidato de izquierda no subía del 2%. Ese país lo cambió Gustavo Petro. Y dentro del gobierno, como hay gente pues impresentable, parte de un acuerdo político que el presidente hizo hace 4 años, también se han formado unos cuadros impresionantes para el futuro de este país. Y quienes creemos realmente en este proyecto político, pues estamos aquí porque esto es mucho más grande que nosotros y nuestras pequeñas discusiones personales o la búsqueda de poder individual de uno y otro. Aquí lo que está sucediendo es que la democracia en Colombia finalmente se está estableciendo. En Colombia la democracia estaba restringida. O ganaba un Santos o ganaba un Lleras. O ganaba un Lleras o ganaba un López. Eso en Colombia se acabó. Hoy la gente común y corriente puede pensar en acceder al poder. Entonces esto es mucho más grande que una pelea pequeña o como generalmente dicen, peleas de egos y este tipo de cosas. Ahora, hay una cosa muy grave sobre la que sí no quiero... ustedes saben que yo no les voy a tirar el teléfono. Sí. Hay una cosa sobre la que no me quiero ir sin hablar y es sobre las acusaciones puntuales que ella hace sobre mí porque pues son de delitos graves. Yo pues tengo la absoluta tranquilidad de haber procedido toda mi vida con rectitud. Sí, pero don Carlos, no, por supuesto que me parece que se le llamó precisamente para que usted respondiera por eso, pero usted ya nos dijo acá, y me parece que eso tiene mucho sentido, que usted hay cosas a las que no se puede referir porque no le constan, que le consta lo que dijo ella sobre usted. Pero la señora Rodríguez pone de presente algo que de hecho Julio comentaba esta mañana, y es que no es la primera vez que uno tiene la impresión de que en la casa de Nariño la gente se está dando puñal todo el tiempo. Y uno ya no sabe de qué lado está quién apoya a quién oye el presidente, a quién no. En eso hay una constante que usted no puede negar. Lo vivimos con Armando Benedetti y Laura Sarabia, ahora lo vivimos con usted y con la señora Rodríguez y con otros funcionarios que terminan un poco hablando de un ambiente laboral que es muy complejo. Y la sensación de que aquí
no manda nadie. ¿Eso que ella dice es absolutamente cierto o no lo es? Pues Jorge, buenos días. Yo creo que evidentemente ha habido una forma del presidente Gustavo Petro de gobernar que es bastante sui generis. Pues vean nada más lo que pasa con el momento en el que se televisa el Consejo de Ministros. Y esas son decisiones que uno puede estar o no de acuerdo, pero que tienen un impacto en la opinión pública. Y hay personas que lo ven como un gesto de transparencia, de velar lo que pasa en esos oscuros pasillos del poder y que se convierta en un debate público. Entonces, pues si usted me lo pregunta a mí, por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo con que se transmita en vivo el Consejo de Ministros. Porque me parece que es poco estratégico, que muy fácilmente se puede salir de control, bueno, en fin. Pero el presidente, en su compromiso, creo yo, con la transparencia o con su manera de entender la vida, pues decide hacerlo público. Y eso genera unos debates. ¿Usted cuándo había visto antes que en Colombia la gente ni conocía la cara de los ministros? Que se convierta ese Consejo de los Ministros en algo de discusión en la esfera pública, creo que también tiene algo positivo para la democracia, así sea poco estratégico y nos genere en algunos casos unas crisis innecesarias, justamente por ponerlo a consideración de todos. Pero pues esas son las decisiones del presidente y pues es él el que las toma. Ahora, que hay unas pugnas por el poder internamente, pues por supuesto que las hay. Y es por la naturaleza cortesana también de los gabinetes. Naturaleza pues que a mí no me gusta y de la que yo no hago parte. Pero no nos distraigamos, doctor Carrillo, porque es que esto no es de los gobiernos. El espectáculo que está dando gobierno en particular es realmente vergonzoso para el país. Es que aquí estamos en medio de funcionarios que se están acusando de la comisión de delitos, director, y que se mantienen en sus cargos a pesar de los señalamientos que son muy graves y que le están haciendo enorme daño al gobierno y enorme daño también al país, porque están distrayéndonos de los debates urgentes. Estamos ahora en medio de la pelea, en este caso la pelea de la señora Angie Rodríguez y suya, que la justicia dirá quién tiene la razón. Pero esto sí es un espectáculo que yo creo que no tiene antecedentes en los gobiernos en Colombia, director. Muchas cosas no tienen antecedentes en los gobiernos en Colombia. No tiene antecedente que un presidente haya duplicado el salario mínimo en su gobierno. Recuerde usted que muchas cosas que han pasado en este gobierno son sui generis. Y por eso tanta gente en el país quiere al presidente Gustavo Petro y está satisfecha con su gestión. Usted sabe lo que es, por ejemplo, devolverle las horas extras a los vigilantes en Colombia. Pero es que eso aquí lo hemos comentado ampliamente, aquí lo hemos registrado, director, de eso no es de lo que estamos hablando en este momento. A usted lo están acusando de haber contratado un espía y están acusándolo de cometer conductas que rayan en lo ilegal. Entonces hablemos de ese punto, Marcela. Vea, yo no tengo nada que esconder. Y pasemos a una de las varias acusaciones que hace la doctora Angie, pero yo sí quiero que quede algo claro para usted, Marcela, y para los oyentes, y es que yo no estoy buscando esa polémica. Yo simplemente me he defendido de una señora que pues ahora posa de que es una indefensa, que no puede saber el país ni siquiera en qué ciudad vive, porque está en grave peligro, cuando desde los canales oficiales de la presidencia me atacó con una serie de calumnias que yo no podía permitir. Y creo que todo el país recuerda este bochornoso incidente de diciembre. Entonces, aquí quien está generando esa polémica y ese ruido es ella. Yo simplemente me estoy defendiendo. Y les digo una cosa además, yo simplemente voy a hablar con ustedes, entre otras porque la radio permite un poco más de profundidad a la hora de desarrollar los temas. Pero no voy a hablar hoy con otras emisoras de radio, no voy a hacer gira de medios, no voy a salir en televisión. Doctor Carrillo. Porque yo tengo derecho a aclarar una serie de acusaciones
falsas, temerarias, muy irresponsables que esta señora hace en contra mía. Esta señora, y pues vaya uno a saber quién más esté detrás de ella. Sí, doctor Carrillo, usted insiste en que no es un cortesano, que no le gusta adular al gobierno, a Palacio, pero al mismo tiempo su poder depende de estar ahí en el gobierno, de estar en la ONGRD, de hacer parte de ese círculo. Y Angie Rodríguez ha dicho que usted con Raúl Moreno le sembraron una especie de caballo de Troya, un espía allá muy cercano a ella. ¿Usted podría decirnos si sabe a quién se refiere la doctora Angie? ¿Sabe quién es esa persona? Y si lo puede decirlo. No, realmente no lo sé porque ella tenía una serie de asesores en el fondo que llevó ella, que decidió ella, que lo sacó, no sé de dónde lo sacó. Algunos venían de administraciones anteriores del gobierno de Duque, otros venían de Planeación Nacional, y así, pero yo no sé a quién se refiere porque ella el día de ayer o hace 2 días, pues echó básicamente a la mitad de sus asesores en el fondo, hasta donde sé. Yo ya no estoy en el fondo, entonces yo no tengo acceso a las resoluciones. Habría que consultarlas, son documentos públicos, además, esos actos administrativos, para saber si ella declaró insubsistentes a sus asesores o voluntariamente le pidieron le entregaron la renuncia, porque además estamos en ley de garantías. Entonces, pues es sumamente extraño que en plena ley de garantías alguien defenestre a todo su gabinete. Eso es muy extraño. Pero yo quisiera que nos enfocáramos en el punto de las acusaciones, porque Marcela lo dice con claridad. Imagínese que yo tenía un espía. Juan Diego, yo no estoy en los círculos de poder de Palacio, y mi capacidad política o mi juego político no depende de estar en el cargo. Y yo no estoy aquí atornillado al cargo. Sí, pero critica mucho al gobierno. Y usted es como una voz rebelde dentro del mismo gobierno. Y aún así, pues sigue ahí. No sería... Yo he sido toda mi vida, y de hecho, Juan Diego, le cuento algo. La razón por la que el presidente me llama a la ONGRD es justamente por eso. Porque yo venía de una aspiración frustrada a la alcaldía de Bogotá, en donde el señor Alexander López y mi partido me defenestraron, se pasaron por la faja los estatutos del Polo, me tiraron, me sacaron del consejo, se robaron la curul, se la dieron a la hija de otro amigote de ellos, y yo armé una polémica pública pues bastante grande en contra de mi propio partido. Y el presidente me pone a mí aquí para detener una vena rota de corrupción de mi propio partido. Porque es que Olmedo López era del Polo. Y dentro del gobierno hay corrupción. Y hay gente a la que la ha derrotado la codicia. Y si el presidente no me ha pedido la renuncia, pues es porque considera que yo estoy haciendo ese trabajo para el que me nombró, que no permitir que se roben los recursos. Pero doctor Carrillo, es que yo también le quiero preguntar a usted lo mismo que le pregunté a la directora. Es que no puede ser que este espectáculo sea todos los días y que todos ustedes hagan parte del mismo. Si uno está rodeado en un ambiente de corruptos, como el que usted ha denunciado permanentemente, que del ministro para abajo, permanentemente denuncian los ministros corruptos, todo. ¿Cómo se queda uno dentro de un gobierno corrupto? Si no hace parte porque de lo mismo. Vea, Félix, es que es muy fácil hacer el que se sube en un pedestal moral y le saca lengua a todos, ¿cierto? Y estar eternamente en la oposición. Yo esto lo he dicho antes y lo he dicho varias veces. Ser gobierno era algo que la izquierda nunca había podido lograr en Colombia. Nunca. Entonces, desaprovechar la oportunidad de gobernar. Cuando usted está en el legislativo, por ejemplo, yo habría podido renunciar perfectamente
y me habría podido lanzar al Senado, y creo que, no estoy hablando desde la vanidad, sino desde el objetivo, habría sido muy probable haberme elegido senador. Y entonces habría tenido un sueldazo, 4 años, y una tribuna para pararme ahí a pelear con las socias políticas de Claudia López o del uribismo, de quien fuera, sacándole la lengua a todo el mundo, ¿cierto? Teniendo tribuna política, teniendo fuero, teniendo protección de seguridad y demás, pero aquí alguien tiene que gobernar, y tiene que gobernar con probidad. Y ahí es donde no solamente yo, sino centenares de personas de izquierdas están gobernando en Colombia, y el país sigue funcionando. Y el apocalipsis que presentaron nunca pasó. Y que nos íbamos a convertir en Cuba y que nos íbamos a convertir en Venezuela, nunca pasó. Y los señores de Nutresa están ganando como nunca, y las grandes superficies están ganando como nunca, y los bancos están ganando como nunca. Entonces, aquí han pasado una serie de cosas gracias a la acción que nosotros hacemos dentro del gobierno. Entonces, uno decir, es que a mí me queda muy fácil seguir en el pedestal moral y decir, no, renuncio y me voy y dejo todo tirado, porque de pronto en 50 años volvemos a ganar y podemos gobernar. Pues no, yo no estaba dispuesto a hacer eso. Y aquí estoy y estaré hasta que el presidente me lo pida. Si el presidente me pide que me vaya, pues me voy. Pero yo estoy haciendo un trabajo importante para el país. Vea, por ejemplo, solamente una cosa, Juan Pablo. Yo, en este momento, estoy atendiendo una comisión junto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, porque antes de que se termine este gobierno, y esperamos, pues ojalá pudiera hacerse antes de que salgamos del gobierno, porque pues yo me voy a ir cuando cambie el presidente, sea quien sea el presidente. Yo no me voy a quedar en el gobierno así me lo pidieran. Pues vamos a entregar unos helicópteros que nunca había tenido el país y que costaron apenas un poco más de lo que se robó el señor Olmedo López. Entonces, ese tipo de decisiones que uno toma pueden salvar vidas de colombianos. Sí, sí, director. Esas decisiones no se toman desde Twitter y no se toman desde el Congreso. Sí, director, en la conversación que sostuvimos hace un instante con la presidenta del Fondo de Adaptación, le preguntamos sobre los contratos que ella ha firmado desde noviembre hasta el presente, que ella ha sido pues la encargada de dirigir las riendas de esta entidad. Para usted, ¿es una sorpresa el contrato de 250 millones con la UNP o los contratos, los 192 contratos que se suman a los contratistas pues que ya venían en la entidad del año anterior? Pues yo fui gerente del Fondo de Adaptación por más de un año. Fíjese que terminé siendo el gerente que estuvo más, a pesar de estar en encargo, fue el gerente que duró más tiempo en este gobierno. El Fondo de Adaptación es una entidad eminentemente técnica. Entonces, lo que está haciendo la señora aquí con ese convenio de la UNP, pues no es otra cosa distinta que pagarse una camioneta blindada. Porque pues eso no funciona así. La que tiene un vehículo eléctrico en el que pues la señora se puede estar a su disposición. Es el vehículo del gerente, que tiene un conductor, que es además un trabajador de planta. Ustedes saben que ella echó a la mitad de la planta. Es muy sorprendente que ahora salgan estos micrófonos a decir, incluso ayer salió a atacar a la directora de la Función Pública, que es una cosa realmente pero estrafalaria. Entonces ahora la directora de la Función Pública también tiene algo que ver, si es que la señora Angie echó el 31 de diciembre a la mitad de la planta y ahora quiere volver a proveer los cargos. Pues es que uno a la planta no la puede echar. Simplemente no puede, porque son de planta. Y si ella vuelve a proveer esos cargos, además muy seguramente va a haber un daño antijurídico, porque las personas que perdieron su trabajo el 31 de diciembre, pues van a demandar al Estado. Entonces ese convenio con la UNP, pues a mí me parece un poco pues estrafalario. Yo no sé pues, si es que el secretario general allá o quien esté de secretaría general, pues deja que la señora haga lo que quiera, porque pues usted, Juan Pablo, ¿qué tantos líos de seguridad cree que tengo yo cuando estoy en medio de semejante tormenta política?
Y mi esquema de seguridad solamente consta de 2 hombres de protección y pues bueno, un vehículo blindado que pone la UNP. 2 hombres de protección. A la señora Angie Rodríguez le parece que es pues casi un insulto, le faltó decir que tenga 2 hombres de protección. Yo tengo 2 hombres de protección de la UNP y un policía. Pero entonces ella toma una decisión de darse protección ella misma con los recursos de la entidad. Eso pues es francamente muy discutible. Eso es muy debatible. Porque pues ahí está el CERREM y el CERREM es el que evalúa el nivel de riesgo de una persona. Una persona puede tener paranoia y complejo de persecución y lo que quiera, pero el CERREM es el que con pruebas y con denuncias y con hechos fácticos decide si a una persona se le da o no un esquema de protección. No es porque sea funcionaria pública. Me dice que tuviéramos que ponerle esquema de protección entonces a todos los funcionarios públicos. Pues es bastante traído de los don caballos. Carlos, usted ya nos ha dicho que todo lo que ella dice de usted es falso y que si tiene pruebas, pues que las presente a las autoridades. Ella dice que ha documentado mucha información a las autoridades, no sé cuál, y esperaremos. Pero no solamente lo que dijo sobre usted, ¿usted cree que lo que dijo sobre Juliana Guerrero también es falso? En el sentido de que ella es la que manda en el DAPRE y que además tiene relaciones con el ELN. ¿Eso le suena también falso? Pues a mí me parece, para empezar, algo sumamente irresponsable de afirmarlo así. Pero yo quiero, Julio, empezar por responder la pregunta sobre la falsedad que ella dice sobre mí. Yo a la señora Angie Rodríguez hace un año no le contesto el teléfono. Después de lo que pasó en diciembre del año pasado, pues yo tomé una decisión de salud mental de no contestarle el teléfono. Ni siquiera le contesté cuando bombardearon Caracas, imagínese usted. Es de ese nivel que no le contesto. Entonces, cuando la semana pasada me escribe, pues a mí me genera una gran sorpresa. Y me envía, ella siempre lo ha hecho así, ella siempre envía audios que se desvanecen, envía imágenes que se desvanecen, y me envía unos pantallazos, Julio, que me imagino que son los mismos que le envió a usted, de unas supuestas conversaciones en WhatsApp en donde se ve mi número telefónico. Y pues, Julio, yo creo que la gente que tiene mi número telefónico me tiene guardado por mi nombre o así sea un apodo. Escribirán director UNGRD, sí, Barbas, Rojo, lo que sea. Carlos Carrillo, director UNGRD, fastidioso, lo que sea, pero me tiene guardado. Esto claramente es una prueba fabricada y eso se cae de su peso. Todas las personas que hayan cruzado una conversación conmigo por WhatsApp saben que yo, por ejemplo, abro las exclamaciones. A mí me molesta muchísimo escribir con faltas de ortografía. Yo, por ejemplo, para que lo hagan mejor los diseñadores que hicieron, los falsificadores, porque eso además es un delito, eso puede constituir fraude procesal, Julio. Es un tema delicado. Crear pruebas falsas manipulando, eso es un delito. Y todo el que hable conmigo sabe, por ejemplo, que los iconos de WhatsApp, pues yo no utilizo manos blancas, porque me parece white passing. Yo envío manos amarillas. Y toda la forma en que se escribe, la sintaxis, no tiene nada que ver con la forma que yo escribo, y cualquier investigador forense de la Fiscalía, pues lo va a saber en un segundo. Pero esta señora es capaz de mandarle a usted, Julio, pues pruebas falsas. A mí también me mandó, por ejemplo, y aquí se lo dejo para usted el espía no existe. Pues a mí, yo no sé si exista o no, pero por lo menos lo que yo le puedo decir es que los chats que le envió son falsos. Y por otro lado, me pide que hablemos, que nos están engañando, me manda un video que se desaparece, donde dice que el responsable de toda esta entramado de
engaños y no sé qué, es Alexander López. Eso es lo que me dice ella en el videíto ese que se desaparece. Y después me dice que es que el espía le dice que yo le estoy pagando a usted, Julio, 200 millones de pesos para que me saquen los micrófonos de la W. O sea, realmente a mí sí me parece que aquí esta señora dispara para todos lados y dice una cosa y dice otra, y no hay ningún sentido en el hilo narrativo que ella está defendiendo y no tiene cómo probar lo que hace. Y se enreda más, y se enreda más, y se enreda más. Está como pataleando en una arena movediza muy compleja. Bueno, lo de los 200 no merece ni comentario, ¿no? Porque... Pero lo dijo, yo tengo el pantallazo, y ese pantallazo sí es real. Sí, no, los 200 millones de pesos es lo que se está gastando en buses allá en La Mojana, con los amigos de Olmedo. Que ese CDP sí existe, y ese CDP sí es real. Y los 9.000 millones de pesos que quería contratar el operador logístico del Fondo de Adaptación, imagínese usted. O sea, ¿usted cree de verdad que el Fondo de Adaptación es una entidad que necesita 9.000 millones de pesos en operador logístico? El Fondo de Adaptación es una entidad pequeña, técnica, 200 millones de pesos en buses, en el Fondo de Adaptación, en La Mojana, y la señora sale con el señor Sáenz, que era nada más y nada menos, y esto es una denuncia de la W, esto no es mío, esto lo denunciaba, sigue la W entonces con Paula Bolívar y Juan Pablo Calvás. El señor era el que le armaba las protestas a Olmedo López en Bogotá cuando lo destituyó la Contraloría, y pagaban de a 150.000 pesos por persona. ¿Con qué plata? Pues con la plata de todos los colombianos. Lo que está pasando allá en el Fondo de Adaptación es muy grave. Es muy grave. ¿Por qué echó a todo el mundo? ¿Por qué echa a todo el mundo después de mi denuncia? Pero vuelvo a la pregunta porque de mi Félix denuncia sí tiene pruebas fácticas. Pero vuelvo a la pregunta de Félix y de los oyentes. ¿Dónde está el piloto? ¿Por qué ella sigue allá? Bueno, eso sí creo que el señor presidente pues debería tomar una decisión, porque pues no tiene ningún sentido que una persona la premien cuando pues además ella ayer en la entrevista de semana dijo una serie de cosas que son bastante desobligantes hacia el presidente de la República. Bueno, pues aquí confirmó. Mejor dicho, lo que es que ella ya está en modo Leiva. Pues ¿no? Aquí confirmó otras cosas que dijo de la mayor gravedad el famoso día de su salida. Don Carlos, nos parecía justo escucharlo y que contara como siempre con estos micrófonos, y gracias por su tiempo. Sabemos que está usted en una misión muy especial y ha hecho una pausa para responder a esta incómoda conversación. Ha sido usted muy amable, don Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Un saludo para todos.